Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Por ahí me cuenta un pajarito que a María Ángela Holguín le está yendo bastante mal. Sí. William, sí. Como gallina. Como gallina, claro. como gallina. Sí. ¿Y qué pasa con Juan Fernando Cristo? ¿Usted vio lo que le pasó a Juan Fernando Cristo en Cúcuta y en Norte de Santander? Lo borraron del mapa electoral. A Cristo y a su representante en la tierra. Pero sigamos, doctor. Bueno, y al jefe conservador de Norte de Santander. A Juan Manuel Corso. A Juan Manuel Corso, que se volteó. Que se volteó, para que hablemos claro, que se volteó a lo Andrade, para que hablemos claro. Claro, ¿cuáles son las consecuencias políticas de este plebiscito? Es que ese es otro tema, ¿no? Está buena la pregunta, Montserrat. ¿Cambió el mapa político o no? Total. La más pertinente de todas las preguntas es la que haces. ¿Cómo es que un huracán de esta magnitud pasa y no deja nada? Ay. Y entonces Santos tiene el mismo equipo de gobierno y todos igualiticos y seguimos de la misma manera y ratificado de la Calle y ratificado Juan Fernando Cristo y ratificada María Ángela Holguín, pero por Dios, ¿no se dieron cuenta de la paliza que les dieron el domingo? Y las palizas políticas tienen consecuencias. ¿83 qué? 17. ¡Ay, qué belleza! Doctor, ahora me decía el doctor Oscar Iván Palacio, el laboralista. Uy, yo no me había oído eso. Eso de 83-17 les quedó muy bueno. Pero nos quedó, pero si es que ese fue el marcador. A los colombianos, pues. Pero si ese fue el marcador, vea. Claro. La cosa es 100. 100 es todos los colombianos que están en el censo electoral. ¿El gobierno cuánto obtuvo? 17. Así es. Después de hacer lo que hizo. Muy bien. Entonces, como no queda sino otra cosa al frente, esa otra cosa, ¿cuánto es? El 83%. Claro. Por eso. Por eso. Bueno, pero... Entonces, 17 a 83. Hombre. Amárrese, pues que le tengo una cosa. Aquí. Amárrese bien amarradito. Usted me está viendo, estoy bien amarrado. Bueno. Entonces, oigamos lo que dice María Holguín. Oiga esta vaina, doctor. Porque le reconocemos que en el María gobierno Holguín, la también canciller. lo teníamos. Sí. Mire, Yamil, yo le reconozco que a mí... Ellos reconocen, doctor Londoño, la señora canciller reconoce que no tenían plan B. ¿Cómo es posible que después de 4 años de estar hablando paja en La Habana, no saben dónde están parados? ¿Cómo era? A ver, ¿cómo es? Conocemos que en el gobierno plan B no teníamos. ¿Cómo le pasa? Yamil, yo le reconozco que a mí me parece todavía increíble que hayamos perdido esta oportunidad de paz. Por eso digo, tenemos que hacer lo imposible, tenemos que dialogar, tenemos que tener la madurez política en este país para poder sentarnos y resolver esto. Porque le reconocemos que en el gobierno plan B no teníamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le parece esta catedral de noticias? Cuando uno va a una campaña política, uno sabe que una de dos, o la gana o la pierde. ¿Y qué pasa si la gana? Uno tiene que estar listo para administrar la victoria. ¿Y qué pasa si la pierde? Uno tiene que estar listo para saber qué le pasa. Claro. Por ejemplo, usted doctora María Ángela Holguín, usted debía tener lista su carta de renuncia. ¡También! Porque usted se jugó íntegra. Usted se olvidó de Nicaragua, se olvidó de las relaciones internacionales del país, se olvidó de los TLCs, se olvidó de todos los temas internacionales de Colombia por dedicarse a consentir estos guerrilleros. Perdió. Renuncie, por favor, renuncie. Y Juan Fernando Cristo, usted, no ve lo que le pasó en Cúcuta y lo que le pasó en Norte de Santander. Y usted, señor Corso, y que no pasó nada. Por Dios, lo que pasó en Colombia el domingo fue una cosa inmensa, que hay que administrar con grandeza. Sin odios, sin que le tiemble a uno la voz para hablar. Ayer veía yo al presidente Uribe, enfrentaba a una Claudia Gurizati que estuvo bastante más incisivo y dura con él que lo había estado en otras oportunidades, pero en fin, ella mantiene una línea y ella es una periodista, pero le dio la palabra a Yamit Palacio, es como se llama,
Yamit Palacio, Sí, señor. le temblaba la voz, le temblaba la cabeza de la ira que tenía. Un periodista no obra así, señor Palacio. Un periodista no obra así. Si está en plan de periodista, si está en plan de editorialista, dígale a RCN que le abra a usted espacio para que haga un editorial y hágalo con toda la vehemencia que quiera. Pero si usted está entrevistando a una persona y a una persona que merece tanto respeto como un expresidente de la República, ni le tiemble la voz ni le tiemble la cabeza de la ira que sentía. Por Dios, no, así no se hace periodismo. Y entiendan los que perdieron, pero ¿qué vamos a hacer? Y el país es un país distinto, y es un país que tiene otras miras, y que dijo que quiere ir para otra parte. Le hago una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiere decir no? Sí. A Es ver. que no hemos podido entender qué quiere decir no. No hemos podido. No hemos podido decir no. Como decía la senadora María Ángela Holguín, decía, pero es que no sé... Paola Holguín. ¿Qué Paola Holguín? María Ángela Holguín, sí, perdón. sí, sí. Paola, disculpe. Ay, confunda, pero no. Ay, no, gracias, cuidado. Ay. pero no ofenda, sí. Sí. Paola Holguín, ¿qué decía? No sé qué no entienden de la palabra perdimos. Sí. Pero a mí, William, sí me preocupa al escuchar a la canciller que insisten en seguir tergiversando y manipulando la opinión pública cuando hablan de que perdimos una oportunidad de paz. Es que ese no es el tema. Aquí lo que se decidieron fueron unos acuerdos. Continúan con esa actitud arrogante hacia el pueblo colombiano. No tenían plan B, pero ¿para porque qué hicieron definitivamente despreciaron al pueblo. ¿Para No qué lo hicieron Y en cuenta. Montserrat, la canciller tiene que asumir la responsabilidad, porque es que toda la estrategia ante la comunidad internacional les falló e hicieron que el país quedara mal, pero fue el gobierno. El gobierno empezó con el tema de que era la paz y la paz y no supieron exponer el tema de los acuerdos. ¿Qué tal el rey acá, el oso que le hicieron pasar a don Juan Carlos? Pero ahí también el cuerpo diplomático de España en Colombia tiene una responsabilidad. Qué pena. Esa es la verdad. O sea, cómo hacen venir al rey a un evento en donde todavía el pueblo no se ha pronunciado. ¿Cómo le parece? Pero miren lo que dijo la canciller cuando le preguntaron precisamente por ese tema, Santiago, el tema de internacional. Dice que se quedó aterrada, bastante aterrada. Dice que ha recibido todas las llamadas que son de decepción, que no entienden cómo un país toma la opción de no hacer la paz, pero al mismo tiempo, dice ella, muy apoyadores y muy diciendo, ojalá las fuerzas políticas tengan la madurez de mirar rápidamente cómo se puede retomar el camino del fin del conflicto. Este no es un tema de paz, este es un tema de acuerdos. Montserrat, el señor, este tipo... Pinochenko dijo una cosa que el doctor Londoño nos ha recordado de Mar, toda la mesa, Santiago José, aquí el señor pregunta a Timochenko, ¿continúa la guerra? Cuando habla Santos, cuando anuncia que el cese al fuego con las FARC va hasta el 31 de octubre. Entonces pregunta a Timochenko, de ahí para adelante continúa la guerra, porque entonces ¿dónde está el famoso 6.6 del artículo de la famosa página 192 de la que nos habló usted esta mañana a las 5 de la mañana antes del noticiero, doctor Londoño? Por eso. Y Santos dijo la primera vez, claro, el cese bilateral y definitivo sigue y seguirá. Y después le puso plazo hasta el 31 de octubre, como diciendo, tal? Pues, apúrenle a decir las 4 bobadas, ¿no? que ustedes tengan que decir sobre el acuerdo definitivo, o para meterlo, o para edulcorarlo, o para hacer alguna cosa, a ver si las FARC no lo acepta. No, esto es de arriba abajo. El tal acuerdo no existe. Qué bien lo dijo ayer el presidente Pastrana en televisión, ¿no? Qué bien lo dijo. Muy bien en vivo en RCN, muy bien. Pero mostró toda la grandeza. Pero sabe fue el único conservador que habló, porque yo no les creo a los oportunistas de turno. Pero sabe que yo creo, doctor Londoño, que en eso tiendo a estar de acuerdo, en el sentido de decir, mire, ya no más.
Es decir, hemos estado en esto, las FARC han asumido una posición que es nefasta, porque las FARC lo que están diciendo es, pues a nosotros no nos importa el resultado del pueblo colombiano, a nosotros no nos importa lo que se haya expresado en las urnas, porque a nosotros la democracia poco nos importa, y nosotros acordamos con el presidente Santos, fue otro sistema de gobierno, que era clarísimo, un politburo de 6 personas y 4 gobiernos revisando todo lo que se hiciera o no se hiciera, todas las inversiones, proyectos de ley, etcétera, como lo dijimos acá, de la página 171 a la 179 del acuerdo, la famosa CSBR. Y el pueblo le dijo no, y Timochenko dijo, pues de malas, eso a nosotros no nos importa, de manera que yo voy a discrepar con ustedes. Yo creo que el plazo está bien, yo creo que el presidente por fin dijo, bueno, esto va un mes más, para que las FARC digan si están dispuestas a volver a negociar. A mí el término renegociar, doctor Londoño, no me gusta. Es que no hay que renegociar, hay que negociar de nuevo. Puede ser indefinido, estoy de acuerdo. El pueblo ya opinó. Yo lo que digo es, no, aquí tiene un mes las FARC para decir, negocian o no. Perdóneme, Santiago José, pero es que Santos nos tiene con ese cuento mamaos. Cada rato le pone fecha a todo y luego la amplía. Eso es como para los tipos que le meten a uno un cheque chimbo. Pero tiene una se lo vuelven a girar y no, otro tiempito más y vuelven a girar. No, lo que pasa es que la gente no le cree a la palabra presidencial porque Santos desprestigió la mentira en Colombia. Pero fíjese, yo lo que creo es que decirle a las FARC tienen un mes para definir si se sientan a negociar de nuevo ahora con representantes de la oposición a este gobierno o en últimas pues paramos eso. Y yo sí voy a decir una cosa, a mí me podrán tachar, doctor Londoño, de guerrerista, de insensible, de lo que quieran, pero las Fuerzas Armadas del Estado colombiano y las fuerzas de policía tienen que empezarse a preparar, como siempre han estado preparadas, para que en caso de que las FARC decida levantarse de la mesa, volver a la ofensiva. Usted tiene que negociar con fuerza. Uno no negocia porque los demás están en últimas chantajeándolo. Uno tiene que tener una posición de fuerza. Somos el Estado colombiano, aquí están las Fuerzas Armadas, las fuerzas de policía. Y le agrego, estando de acuerdo en todo lo que usted ha dicho, le agrego con un mando nuevo, claro. un mando militar, que con Rodríguez, Mejía y Flores, para no decir pues que andamos por las ramas, con ellos, que estaba apuntado dizque al posconflicto y a una nueva doctrina, y ese no puede ser el mando de una situación distinta, que consiste en que las fuerzas militares y de policía están hechas como elemento final para ejercer lo que llamamos los juristas la coercibilidad del derecho, la fuerza del derecho que se impone cuando quiera que el derecho no funciona con sus garantías ordinarias, con sus garantías de tipo moral, de tipo social, de tipo político, queda un último recurso que es la fuerza. Pero la fuerza no se puede ejercer con los que andan en otra cosa. El general Mejía, yo no sé cómo no ha presentado su solicitud de baja, ni el general Rodríguez ni el general Flores. ¿Cómo se quedan ahí? Es que no tienen vergüenza, es que no tienen pena. Lo que viene es una cosa distinta, donde se necesitan las Fuerzas Armadas para lo que son y para eso están armadas. ¡Claro! Es que si no tendríamos unas fuerzas de Boy Scout o unas damas rosadas como alguien dijo. ¿Sí? No, lo que tenemos son unas Fuerzas Armadas, que son la garantía del ejercicio legítimo de la fuerza cuando han fallado todas las demás garantías que el derecho tiene para hacerse eficaz. Y ahora que hablamos de las Fuerzas Armadas, doctor, ¿cómo es que engañan a estos pobres soldados de la patria, metiéndoles un cheque, un paquete chileno con una famosa medallita que dice que les costaba 17.000 pesos? Resulta que no son 17.000 pesos, doctor Londoño, son 37.000. ¿Cómo se burlan de ellos así? ¿Cómo es posible? Además, eso no debía costar nada, porque eso es que se les quemó el pan en la puerta del horno. Bueno, y le quiero contar que tenemos un invitado muy importante, William, que nos estuvo acompañando varias veces y advirtiendo la significación que esto tenía, que es el doctor Jaime Castro, ex constituyente. No. Excelente. Me debe una barbería, doctor Jaime Castro. Espero que esta semana la hagamos o el lunes, por favor. Está muy peludo. Doctor Jaime Castro, exministro, exalcalde de Bogotá, ex constituyente. Muy buenos días. Buen día, doctor Fernando, para usted, para William, sus compañeros de mesa y su audiencia.
Bueno, doctor Castro, usted pues que es jurista de excepcional valía, una vez que el pueblo colombiano votó como votó, ¿qué queda de ese acuerdo final? Bueno, el llamado acuerdo final no fue apoyado por la mayoría ciudadana. Digo bien apoyado porque vale la pena recordar que la pregunta que se nos formuló no hablaba de aprobar o improbar ese documento, mucho menos de refrendarlo o no refrendarlo. Era un mero apoyo, es decir, una especie de respaldo político al acuerdo final. No se dio, afortunadamente, y se abrieron las puertas para renegociarlo, inclusive para suscribir uno nuevo. No lo estoy inventando, lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia que dictó precisamente sobre este plebiscito. Advirtió que, aunque ganara el no, el presidente conservaba incólumes, fue la palabra que utilizó hasta donde recuerdo, sus atribuciones, entre ellas la de conservar el orden público, la de buscar la paz también mediante la negociación política y la suscripción de acuerdos con grupos irregulares. Entonces estamos en ese escenario que describió muy bien la Corte Constitucional y es lo que debe promover, diría yo inclusive liderar el gobierno. Pero ahí hay dos interrogantes que a mi juicio no han sido absueltos. Primero, ¿el gobierno es partidario, sí o no, de que se renegocie el acuerdo final? El presidente, el domingo por la noche, hizo una intervención que yo encontré válida, ajustada a lo que acababa de ocurrir en las urnas, que era el cumplimiento del veredicto popular. Pero en las 48 horas siguientes, a mi juicio, no ha habido esa claridad. Más bien las declaraciones de la señora canciller irían un poco en sentido contrario. La iniciativa no es nuestra, no es del gobierno, el liderazgo no lo vamos a ejercer nosotros, el balón está en el campo de las FARC. Y hay una segunda gran pregunta. Las FARC han venido diciendo, no de ahora, sino desde el año 2012, antes de que se sentaran a conversar en La Habana, el acuerdo que celebremos con el gobierno tiene el carácter de acuerdo especial propio de los convenios de Ginebra y en consecuencia hace parte del bloque de constitucionalidad y lo han recordado ahora a partir del lunes. Rodrigo Jaramillo, en términos muy precisos, muy bien asesorado por quienes piensan eso. Pero el gobierno ha guardado silencio. ¿Comparte o no comparte ese punto de vista de las FARC? Porque las FARC agregan, en consecuencia, si creo que en su último comunicado usan la palabra tratado internacional. El acuerdo final es un tratado internacional y es inmodificable jurídicamente. Entonces, yo creo que esas dos definiciones de parte del gobierno le dan mucha claridad a lo que está sobre la mesa y a lo que sigue. Imagino que el gobierno tiene claros esos dos puntos, pero a lo mejor por razones estratégicas no los ha hecho públicos, pero eso crea cierta incertidumbre. Ese es un poco mi punto de vista, doctor Fernando. Doctor Castro, tengo que manifestar en parte mi desacuerdo con usted y sé pues los riesgos intelectuales que significa un desacuerdo con usted. Los riesgos son para mí. Pero vea, mi desacuerdo se funda en lo siguiente. El punto 6
punto 6, el acuerdo sobre refrendación, dice en su partecita final, es solamente un párrafo, y en esta medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte, refiriéndose a la Corte Constitucional, indique y en los términos que este alto tribunal señale. La Corte se manifestó sobre el plebiscito, aprobó el plebiscito y el gobierno convocó al plebiscito en un decreto que está plenamente vigente y que tiene el respaldo de la presunción de legalidad y validez de todos los decretos del gobierno, que me permito leerle. Convocatoria. Convócase al pueblo de Colombia para que el domingo 2 de octubre de 2016, en ejercicio de su soberanía, decida si apoya o rechaza el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. A eso nos convocaron, doctor Castro, a apoyar o rechazar el acuerdo final. Y lo que dijimos los colombianos en las urnas, el pueblo soberano, es que rechazaba el acuerdo final. Rechazado, dejó de conformarse el hecho constitutivo de una condición suspensiva que hace que el acuerdo no haya nacido nunca a la vida jurídica. Es inexistente. Ese es mi cordial y respetuoso desacuerdo. No, yo no creo que estemos en el fondo en desacuerdo, doctor Fernando, afortunadamente para mí. Para mí. No, a ver, el plebiscito no produjo y no podía producir ningún efecto jurídico. Nosotros, le cuento un poco, teníamos un documento listo con las firmas de quienes conformamos el grupo Mejor No, inclusive había nuevos nombres diciendo ganó el sí, pero eso no produce ningún efecto jurídico, y citábamos aparte de la sentencia de la Corte, porque se sabía que el gobierno pensaba decir el lunes, pues lo había adelantado un poco, pensaba decir el lunes, bueno, fue aprobado el acto legislativo 01 del año 16, en consecuencia rige el famoso procedimiento legislativo de horno microondas. Había habido parlamentarios y uno de ellos plenipotenciario del gobierno, Roy Barreras, que dijo, la ley de amnistía la sacamos en 10 días, y el senador Benedetti también, en 10 días, y dicen que estaban listos los decretos que el gobierno iba a dictar. Entonces, afortunadamente, ese debate no se planteó porque ganó el no. Entonces, nosotros, los ciudadanos, no apoyamos el acuerdo. Lo rechazamos en los términos de ese decreto. Pero el acuerdo sigue siendo un documento político, no jurídico, y por eso la Corte había advertido, o se renegocia o se suscribe uno nuevo. Entonces sí, tiene vida como un documento que comprometió la voluntad de las FARC, la voluntad del gobierno, pero ante un veredicto popular hay que renegociarlo, porque hay capítulos más o menos extensos, de temas más o menos importantes, que tuvieron el rechazo ciudadano, que no fueron apoyados. Lo lógico es, cumpliendo el veredicto popular, que se renegocie. O puede también llegarse a la suscripción de un nuevo acuerdo. Ahora que aparece sobre la mesa con mucha fuerza en las declaraciones de las FARC, la convocatoria de una asamblea constituyente que el Centro Democrático había defendido o sigue defendiendo, y que empieza como a abrirse campo en los sectores de opinión. Eso daría lugar a un acuerdo completamente nuevo. Pero en fin, están las dos posibilidades, o renegociar o suscribir uno nuevo. Todo depende de las conversaciones que haya.
conversaciones que tienen un nuevo interlocutor, que es, para llamarlo técnicamente y políticamente, la oposición, punto, representada por Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que no había sido interlocutor del proceso de paz. Yo creo que el proceso de paz tiene la oportunidad aquí de nacionalizarse, de volverse una política de Estado. Yo creo que en buena parte sus dificultades, que se concretan o se protocolizan como dificultades el domingo pasado con el resultado de las urnas, radicaban en buena medida en que no era una política de Estado, era una política de gobierno que unas personas utilizaban para golpear a sus contradictores, o unos partidos para golpear a otros partidos. Entonces, lo lógico y lo conveniente para el país sería que el proceso de paz se vuelva una política de Estado y que participen las fuerzas políticas que están en el escenario. Empezando por definir sus temas. A mí me agrada mucho que usted ya utilice la palabra rechazar, porque la gente no le está utilizando y está hablando solamente del apoyo. Es que es apoyar o rechazar. Lo dice un decreto que es válido mientras alguien no lo anule. A mí me invitaron a las urnas y me dijeron, venga y apoya o rechace este acuerdo. Y yo fui a la urna y dije con toda claridad, con el no, rechazo este acuerdo. Y al rechazar ese acuerdo, ¿qué pasó? Que el acuerdo, que era un acuerdo sometido a condición suspensiva, como decimos los juristas, y ya eso se lo he explicado a mis oyentes, doctor Castro, para que no crea pues que tiene el problema de explicar otra vez qué es una obligación sujeta a condición suspensiva. Es una condición que no ha nacido, y que si no se cumple la condición, no nace, no existió nunca. Entonces, ese acuerdo no existió nunca. No vamos a discutir sobre palabras y qué significa renegociar y qué significa negociar de nuevo. Lo cierto es que partimos de cero a elaborar un acuerdo de paz, o como quiera llamársele, para mí un acuerdo de seguridad sobre la seguridad del país, que qué bien que en él participe todo el pueblo colombiano. Por ejemplo, para ver si la reforma agraria es motivo de una discusión con Timochenko. Me parece un absurdo. La reforma agraria es un tema fundamental para el porvenir de un país que tiene en sus potencialidades agrícolas una de sus riquezas más importantes, y la que tiene más deprimida a raíz de estas discusiones, porque habían amenazado a la gente con quitarle 10 millones de hectáreas y la gente estaba aterrada, y por eso una hectárea en el campo colombiano no vale un peso. Pero en fin, el tema es que hay que empezar de cero. Que lo hagamos rapidito, hagámoslo rapidito, pero estoy de acuerdo con usted enteramente, con la nación, con la gente, a los ojos de todo el mundo, para hacer una discusión cierta sobre la base de que al pueblo le preguntaron, ¿aprueba o rechaza esto? Y dijo, lo rechazo, lo rechazo. Y el resto de la gente se quedó en la calle, luego no se movilizó. Por eso nosotros estamos diciendo que el marcador de ese partido, doctor Castro, es de 17 a 83. Eso parece no un partido de fútbol, sino de basquetbol. 83-17, así fue la paliza. Y ese es un hecho político, y sobre él hay que trabajar. Y un hecho jurídico, que no hay acuerdo, porque no nació a la vida jurídica, estaba sujeto a una condición suspensiva y el hecho se frustró. Ese es, mi parecer, muy similar al suyo en muchos aspectos, por fortuna para mí. Doctor Fernando, he aprendido oyéndolo a usted un jurgo. Les confieso que no recordaba la palabra rechazo en el decreto. A mí me llamó sí la atención, desde antes de que votáramos, que la pregunta hablara de apoyo, no de aprobar o improbar, no de refrendar o no refrendar. A mí me parece que ahí se le fueron las luces al gobierno, porque bueno, pero ya no vale la pena volver atrás. Pero la palabra rechazo la tenía perdida y es pertinente traerla a cuento.
Pues es que es fundamental, es fundamental. Decreto artículo 1, convócase al pueblo de Colombia para que el domingo 2 de octubre de 2016, en ejercicio de su soberanía, decida si apoya o rechaza el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Más claro no canta un gallo, doctor Castro. El pueblo rechazó lo que le pusieron a su consideración. El pueblo es soberano, además. Soberano. Es que se olvida ese temita en el que ustedes, los constituyentes del 91, insistieron con toda claridad. El artículo 3 es de una claridad meridiana. El pueblo soberano, que es la fuente de toda autoridad y el principio de todo el sistema jurídico de este país. El artículo 3, confiese, ¿me lo redactó usted? Confiese. Oiga, doctor. El tercero y, si no estoy mal, el 40 o el 100, dice que en los mecanismos de participación, o mejor, que a través de los mecanismos de participación, el plebiscito, el referendo, el pueblo ejerce su soberanía. Entonces, el punto es bien importante. Pero bueno, de manera que ya sé que sí redactó usted el 3 y que también redactó el que se refiere a la participación. Gracias por esa confesión en el mejor sentido en que la confesión se expresa, ¿no? Pero ya sé, ya supe. Bueno, doctor Fernando, muchas gracias por... ¿Está invitado al desayunito de ahora? Estoy invitado a 2 desayunitos y me había comprometido con el primero y no puedo ir al segundo, pero he mantenido contacto con las personas en las que usted está pensando. Mantenemos contacto permanente, creo que nos volvemos a conversar esta tarde, en fin. Bueno, doctor Jaime Castro, muchas gracias y que no coma tanto huevito perico porque 2 desayunos al mismo tiempo ya es demasiado. Un abrazo y muchas gracias por tener la paciencia y la generosidad de hablar con nosotros. No, señor, buen día, muchas gracias. Bueno, ¿cómo le parece que a un hombre tan atinado y tan escrupuloso en sus cosas se le había pasado el temita del rechazo, compañeros de la mesa? Imagínense. Es que esto ha sido novedad para muchos. Por eso, pues yo insistí tanto. Por Dios, el decreto de convocatoria. ¡Claro! ¿A qué me llamaron a mí? ¿A qué llamaron al pueblo colombiano a las urnas? A decir si apoyaba o rechazaba. Sí, señor. Bueno, ¿y qué dijo el pueblo colombiano, William? Que no me acuerdo. No. No, y la gente no entiende qué quiere decir no. ¿Qué quiere decir y aquí no? El 17% no sabe qué quiere decir no. Yo quiero volver a leer ese artículo primero, ¿me lo permite? Claro. Dice, artículo primero del decreto 1391 de 2016 del 30 de agosto. Convocatoria. Convócase al pueblo de Colombia para que el domingo 2 de octubre de 2016, en ejercicio de su soberanía, decida si apoya o rechaza el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Y el domingo lo rechazó. Ese acuerdo no existe. Claro, porque era un acuerdo pendiente de una condición, y en la condición suspensiva, si no se cumple el hecho, si se frustra el hecho, la obligación no nació nunca a la vida jurídica. Ese es un bebé que no nació. Así de sencillo. No nació el bebé. No existe. El acuerdo final no existe porque el pueblo colombiano lo rechazó. Y esa es una palabrita que, mire usted, si se le ha pasado al doctor Jaime Castro, que es semejante jurista y semejante estudioso de los temas, si se le pasó, ¿a cuántos no se le habrá pasado? Por ejemplo, estoy seguro que al doctor Álvaro Uribe Vélez también se le había pasado. Obvio. Al doctor Andrés Pastrana no se le pasó. El doctor Andrés Pastrana ayer fue categórico sobre ese tema. Y el doctor Oscar Iván Zuluaga lo tiene más que presente. Tampoco se le pasó. El pueblo colombiano rechazó el acuerdo final de paz, o el papelito que se llamaba así.
y rechazado, pues no existe, no nació a la vida jurídica ni tiene ninguna significación política, ninguna, ni política ni jurídica, no nació. ¿De acuerdo? Sí, Así es, doctor. De acuerdo, y entonces digámosle a los del 17 que perdieron 83-17 como un partido de basquetbol. Sí, un Si a uno partido le de dicen, basquetbol. el partido terminó 83-17, ¿de qué era ese partido? Uno dice, de fútbol en todo caso no. En un partido de fútbol no caben 83 goles, Sí. ¿no? Mejor dicho, Bueno. se les encanastaron varios sufragios. Pues 83-17. Sí. Bueno, esa es la situación. Jaime Castro, uno de los constituyentes más destacados, más conspicuos de la Constitución del 91, con la que estuvimos en tantas cosas en desacuerdo, en algunas de acuerdo, como esa definición del artículo 3º, que es un artículo perfecto sobre lo que significa la soberanía popular. La soberanía del Estado descansa en el pueblo colombiano. Pueblo que fue convocado el 2 de octubre y que dijo rechazo el acuerdo. El pueblo soberano en las voces del artículo 3º de la Constitución y del otro que citó el doctor Jaime Castro, el 40 o el 100, pues a uno se le olvida a veces lo que redacta, pero me quedó perfectamente claro quién redactó el artículo 3º de la Constitución. Ya descubrí. Claro. El doctor Jaime Castro. Bueno, para que seamos claros. Pero le quedó perfecto. Perfecto. La Listo. soberanía la soberanía descansa en el pueblo. Sí. En el pueblo, que se manifiesta directamente o a través de representantes. Y esta vez se manifestó directamente. No discutan más, porque no es no. Eso está Parece bueno. que- No es no, como Claro. le decían a uno los papás, ¿no? Sí. No Por- es no, no insista. No insista. No insista que no es no. No es no. Muy bien. Jaime Castro, ex constituyente, ex alcalde de Bogotá, ex ya lo dije, ex alcalde de Bogotá, ex ministro de Justicia. Ministro de Justicia. Bueno, y sin duda uno de los juristas No fue el constitucionalistas ministro de gobierno. de gobierno, De gobierno, sí, también, señor. ex ministro de Claro, en gobierno. la época de la toma del Palacio de Justicia por parte Muy bien, de los muy bien. narcoterroristas aquellos. Estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 8 de la mañana, 5 minutos.